Así que, bueno, ojalá que esté todo bien y que si no se pueda ir eh, solucionando. Leo un compañero, Sebastián de Francesco, no sé si está conectado. Sebastián, vos no reconozco el nombre, no hiciste ingeniería y sociedad, venís con equivalencia, no sé si está conectado o no. Parece que no. Bueno, porque algunos ya los tengo identificados y a otros no. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Vos, porque tenía el de Andrés, creo que se llamaba, el que me dijo que tenía una equivalencia. ¿Vos, cuál es tu situación? Sí, le digo, yo vengo me cambié de carrera, en realidad yo venía de civil de primer año. Ah, de civil. ¿Te cambiaste en este cuatrimestre? Me cambié el año pasado y yo en Ah, civil promocioné ingeniería y sociedad. ingeniería y sociedad. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no, porque como algunos son, la verdad que esto es medio raro no verles la cara y memorizar los nombres, así que bueno, me parece bien entonces, estamos bien. Voy anotando todo aquello que tengo que preguntar para que luego no tengamos problemas con las actas y podamos confundirnos. Perfecto, entonces. Dicho esto, parezco la Moria Kazán. Lo que les decía es, cualquier novedad la semana que viene, no me han avisado nada del listado definitivo, pero lo que más me preocupa es consultar la situación de aquellos que no han cursado ingeniería y sociedad o está libre, en qué momento tendríamos que regularizar para que, o si no hay ningún problema, para que puedan sumarse si quieren a aquellos que han quedado libres o no han cursado ingeniería y sociedad y lo han hecho no porque decidan abandonar la carrera, sino por otra situación. Así que cualquier novedad que tenga al respecto, si tengo antes, a alguno de ustedes les mando un mensaje para que lo compartan en el WhatsApp, si no la semana que viene seguramente ya espero tener el listado para que lo veamos bien. Bueno, como les había dicho ayer, hoy sí ya pude encontrar las claves, todo para preparar, voy a compartir una pantalla y vamos a iniciar con con un poco visualizando estas categorías que ayer trabajábamos, por lo menos durante estas 2 semanas, hasta que nos acomodemos, sepamos bien cuántos vamos a hacer, quiénes somos y empecemos a activarlo del aula. Vamos a trabajar con algunos conceptos que son como centrales o introductorios para pensar el tema de la comunicación y la escritura y la lectura, ¿no? Ayer yo les había adelantado, que es lo que está puesto ahí en el aula, un poco la presentación de la materia y de la primera unidad, y ahora vamos a trabajar con algunos conceptos que les pido que si no tienen el teléfono lo escriban para participar, así tratamos de que no sea una exposición un soliloquio, algo de hablar sola. Así que bueno, vamos a empezar con la primera unidad y en la definición, recuerden que si tuvieran que rendir regular, todo lo que está, los power, todo se sube y sobre eso es lo que ustedes pueden armar, es lo mismo que pasa con ingeniería y sociedad, sobre eso es lo que ustedes pueden armar su exposición o la presentación del trabajo, lo que se les presente para rendir, ¿sí? En estas 2 semanas se va a definir un poco el tipo de tarea como de producción final que vamos a tener para poder aprobar el trabajo. La idea es que sea un trabajo que lo podamos ir haciendo en etapas, entonces cuando ustedes vayan cumpliendo de aparte, ya lleguemos al final de este, no es ni cuatrimestre porque va a ser mucho más corto, con un trabajo casi finalizado, ¿sí? Así que por eso vuelvo a repetirles, traten de estar al día con las actividades. Por lo general vamos a tener 15 días entre una actividad y la otra para poder trabajar. Estos son conceptos que seguramente lo han visto en algún EDI o en alguna materia de lengua en el secundario, simplemente vamos a hacer una introducción y un ejercicio que se va a agregar, esta tarea del ejercicio de la placa se va a agregar como una actividad más al foro de presentación que vamos a tener sobre para qué leer y escribir en ingeniería, ¿no?
Así que bueno, comenzamos con la primera parte, que es un poco pensar qué es la comunicación, qué es el proceso de comunicación, que es un poco el sentido que tiene esta materia. Ya les había adelantado que electrónica es la única que tiene como redacción de informe, y civil creo que tiene una materia que se llama comunicación y lingüística. Intenta trabajar algunos conceptos de la escritura y el trabajo con los textos, pero es anual, es más larga la de civil. Creo que está en segundo año, no sé si está en primero o en segundo año, pero redacción de informe es la que está específicamente para esto en electrónica. En primer lugar, pensar qué es la comunicación, un intercambio de información de todo tipo, ¿no? Todo el tiempo uno está comunicándose con los otros, y aquí vuelvo a un concepto que hemos trabajado y mucho cuando tuvimos ingeniería y sociedad, y es este concepto de práctica social. ¿Se acuerdan que cuando habíamos empezado la materia, que fue, creo que tuvimos 2 clases presenciales y nos agarró la pandemia, pero empezamos a trabajar sobre ese concepto de decir qué es una práctica social? Es como maneras de hacer las cosas, maneras de estar en el mundo, determinadas fuertemente por la cultura y por la sociedad en la que estamos. Y en ese sentido, la comunicación, las características que asume la comunicación, la característica que asumen los intercambios entre las personas, está fuertemente determinado por los contextos sociales, por los contextos históricos, así que vamos a ver que acá se repiten algunos conceptos que lo hemos visto en ingeniería y sociedad. Para poder entender el proceso de comunicación, es el típico cuadro que seguramente ustedes han visto cuando estudiaban lengua. ¿Se acuerdan de este? Este está como en un listado, pero por lo general los profes de lengua, los profes de algún ERI de comunicación lo presenta como un cuadro de enfrentados. ¿Se acuerdan de estos componentes? Emisor, receptor, sí. Que uno lo memoriza, ¿sí? Eso es como el esquema clásico de la comunicación. En esta placa aparece así como un listado, pero les voy a subir bien como el gráfico, pero sería, este es un esquema clásico, se llama, de la comunicación, que es cuando empieza en la década del 50 a pensarse sobre los procesos comunicacionales, y el que inventa es un ingeniero, el que da este esquema, casi pensando en el lenguaje de las computadoras, ¿no? En la década del 50, 60, cuando empieza esto. Y este es el esquema tradicional para pensar cómo se da un proceso, un acto de comunicación, cómo se da una situación comunicativa o un acto comunicativo. Y acá dice que hay siempre un emisor, un receptor del mensaje que el emisor trae, un código, el medio, canal y situación. Ahora vamos a ir como desagregando. En los últimos años, para pensar en la comunicación, se ha ido pensando que ya no alcanza a pensar de esta manera un proceso de comunicación. Ya está como agotado este modelo tan solo de pensarlo así como emisor y receptor, porque nunca es un proceso pasivo, nunca es lineal, y vamos a ir mirando cómo se van apareciendo otros elementos que este esquema clásico y primario para pensar el acto comunicativo no lo tiene en cuenta. Y un poco son los elementos que al momento de establecer un diálogo con otro, hay que empezar a pensar no más en los ámbitos profesionales, en los ámbitos de trabajo. Les doy un ejemplo claro, el tema de los mails. No sé si ustedes tendrían, antes de ingresar a la universidad, costumbre, creo que ahora todo el mundo tiene una casilla de mail, ¿no? De correo, pero ¿para qué se usa un mail, por ejemplo? Y es una comunicación formal que es para, uno tira un currículum y de repente lo responden ahí, y hay personas que tienen su casilla de mail magocósmicoazul.com, @gmail.com. Mujeres, o sea, ¿les parece serio? Voy a presentarme un trabajo y de repente me tienen que mandar un mensaje a Mago Cósmico Azul.
Esas cosas son como para alguna cuestión más personal, pero para el ámbito de lo formal hay que tener ciertas convenciones, que un poco estudiar el proceso de comunicación y sus componentes es lo que nos intenta dar esta unidad introductoria, ¿sí? Profe, yo, por ejemplo, en sistemas de representación, no sé qué es lo que le pasó a mi correo y tuve que Sí. utilizar el correo de un amigo. Y bueno, como que no tenía el nombre ni nada así, y era Berserker, algo así. Y bueno, se lo mandé con ese al profe. Claro, a veces sí, porque no tenés, pero cuando uno va como asumiendo, a veces porque lo usamos para otras cosas, hoy ya es como una convención que todo el mundo debería tener un correo electrónico, y si es Gmail mejor porque tiene tantas cuestiones, este, el Google que te permite, facilitar mucho la tarea, ¿no? Pero también podemos tener un correo alternativo, uno que es para el ámbito de lo formal, que ahora en realidad todas las empresas están teniendo con las extensiones de las empresas, y otros que son más del nivel de lo personal, ¿no? Pero todos son, hay algunas mujeres acá, pero les cuento por qué traigo esta experiencia. Hace unos años les pido los mails a los compañeros, a un grupo de primer año que tenían que tomar, y de repente eh, el, el, el mail era tocamela.com, y vos no sabes si te están haciendo una burla, si qué es lo que, por qué pone eso, para un chiste de compañeros está bien, pero bueno, ameritaba decir esto para ámbito de lo formal, no pertenece a este lugar, este tipo de mensaje, ¿no? Así que eso, ahora cuando empecemos a conversar un poco más, tendría que ver con este último aspecto de la comunicación, que siempre tiene que ver con la situación de comunicación, que es el contexto. Y eso, para que lo tengan muy en claro a partir de ahora, porque es lo que nosotros, para lo que presenten por escrito como trabajo escrito, si tuviéramos que hacer alguna instancia oral, todos los intercambios tienen que ser de modo de las convenciones académicas, ¿no? El trabajo, la presentación formal de un trabajo, qué características debe asumir, la comunicación con un docente, de esta manera. Así que es importante, uno a veces lo naturaliza el tema de la comunicación. No sé si muchos de ustedes ya trabajan o han tenido entrevistas o aún no han ingresado, pero cuando uno tiene que incorporarse de a poco al ámbito del trabajo, del mundo del empleo, tiene que ir dándose cuenta más aún de las maneras en las cuales uno debe dirigirse, el uso correcto de ciertas, de las palabras y de ciertas formas para la comunicación que asumen los códigos, los mensajes que uno tiene que poner, que es necesario considerar. Creo que ese ha sido un poco la principal justificación que hace que esta materia, aunque para un primer año a veces no parezca tan importante, porque el contacto en las ingenierías, el contacto con el mundo del trabajo y de la empresa está como en los últimos años, sea necesaria de incluir, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar la otra, para que vayan pensando cómo tienen sus mails también, si hace falta cambiarlo. Un curso de empleabilidad, sí. Miren, yo la verdad que mientras estudié en la facultad, el trabajo fue informal, cuidaba niños, daba clases, imagínense, daba clases de matemáticas. ¿Cómo habré dado esas clases? Pero era la audacia de tener que trabajar. Y mi búsqueda laboral formal, de entrevistas y todo, fue después que me recibí, ¿no? Así que después que me recibí empecé a comprender, qué sé yo, una entrevista de trabajo y que te pregunten, ¿y vos qué sabes hacer? Y yo en un supermercado, y yo decir, no sé, y fuera, no hace falta, acá hay que saber hacer algo y para poder ubicarte. Bueno, estas son cosas que la comunicación, hay psicólogos que nos analizan, nos ven la ropa, bueno, por eso es importante la imagen que uno presenta,
las maneras en las que uno se dirige, las formalidades. A medida que avancen en la carrera van a tener oportunidades de presentarse a becas de estudio, donde van a tener que redactar cartas de presentación ustedes, o van a tener que hacer una breve fundamentación de los motivos por los cuales ustedes desearían ser elegidos para determinada selección. Entonces, bueno, eso es una manera de venderse, y esas son formas de la comunicación. Así que bueno, un poco vamos a intentar que la materia vaya por ese lado, ¿no? A ver, no puedo pasar. ¿Alguno tiene alguna experiencia de entrevista o algo de trabajo? Más allá que Melina dice que tuvo un curso de empleabilidad. Hoy está lo que ha cambiado el mundo del trabajo y las empresas, la presencia de los psicólogos, la presencia de grafólogos, hasta la letra, nos analizan, así que está como complejo el mundo. Para poder ir descomponiendo por partes, la primero es el emisor. Rápidamente lo vamos a pasar, pero sería el emisor del mensaje, es el que origina el mensaje, ¿no? Aquel que se convierte en la persona que da origen al mensaje, que lo transmite. Hay textos que aún no he subido todos los textos, pero en algunos, los más nuevos, los enfoques más nuevos, más de la comunicación, para mirar este proceso, al emisor lo llama enunciatario. Pueden encontrar bajo esa categoría de enunciador y enunciatario, ¿sí? Para decir emisor y receptor. Diciendo esto que uno no solamente, que esto que les decía recién, que no es lineal el mensaje, sino que siempre no es unidireccional, y uno se puede convertir al instante siguiente de que es emisor en un receptor del mensaje, y eso es el feedback de la comunicación. Del otro lado está el receptor, así que siempre es pensar en los dos puntos o los dos extremos de la comunicación: el que recibe, el que interpreta el mensaje, el que de alguna manera devuelve este mensaje para que la comunicación pueda seguir, o si fuera una carta, lee la carta y el mensaje está. Puede haber un receptor múltiple, a veces son conversaciones de uno, en este caso el emisor, y ustedes son 18, me figuran que más o menos están conectados 20, que son los receptores del mensaje, ¿sí? La multiplicidad de receptores. Una pregunta. Sí. O sea, con el ejemplo que dio de la carta recién, o sea, Sí. está el emisor, ¿no? Escribe Sí. la carta y todo. Después pasa un tiempo, qué sé yo, 3, 4 años, y ese mismo emisor como que vuelve a releer la carta. Sería, ¿cómo sería? Sería el receptor directamente. El que lee la carta y no contesta es el receptor. Al quien va dirigido es el receptor. ¿Para qué volver a pensar en esto? Me voy a ir adelantando porque si no parece así como que esto ya lo vimos en la primaria. Básicamente, cuando vamos pensando en estas situaciones comunicativas, cuando uno escribe, o cuando uno hay diferentes maneras de comunicar el mensaje, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero cuando uno escribe, en la escritura, que es más difícil, a veces uno como emisor de un mensaje tiene claridad con lo que quiere poner, o porque ha leído todos los textos, porque tiene la idea en la cabeza, por determinadas cuestiones. Y tiene que recordar siempre que escribe una carta, en el ámbito académico están haciendo un trabajo práctico, tienen que armar una monografía, si fuera el trabajo tienen que hacer un informe, o tienen que dejar instrucciones, o sea, adquiere diferentes formas la comunicación, el canal de la comunicación según el contexto. Ustedes tienen que siempre recordar a quién va dirigido, para que cuando recuerden a quién va dirigido el mensaje, sepan qué lenguaje deben usar, qué cosas tienen que poner, porque supónganse que ustedes me tengan que contar una experiencia de ingeniería o algún concepto, explicarme algo de ingeniería, y yo de matemática.
o de física que han visto una experiencia, y yo no estuve en ese lugar que ustedes tuvieron la experiencia, o no conozco nada de la disciplina de la que me explican, así que cuando relaten ese texto, cuando expliquen, tienen que ser lo más detallista, lo más claros posible. Si fuera que están entre ustedes hablando sobre la experiencia, y a veces uno se mira y ya sabe de lo que va a hablar el otro, el mensaje puede tener otras características que no es esto. Por eso es importante comprender a quién va dirigido, quién es el receptor de nuestros mensajes, a quién va dirigido. Les doy otro ejemplo, que en ese sentido la verdad que les agradezco a casi todos los con los cuales tienen el número de teléfono, la educación, que han dicho, disculpe profe, soy tal, a veces se olvidaban de poner que está, pero siempre han tenido cierto respeto. Tengo unos mensajes de un alumno de años anteriores que pone, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Y la verdad, no es manera de dirigirse a un profesor. ¿O sí? ¿Qué dirían ustedes? Che, ¿cómo estás? En mi caso, la verdad que no. Entonces, eso puede ser para un amigo, puede ser si fuéramos nos conociéramos de otros lados y tuviéramos una relación por ahí de conocidos, pero no para dirigirse. Entonces, ¿qué hace? Ahora uno está de moda el bloquear, ¿no? Te bloqueo, te saco del WhatsApp, hay otras formas ahora de interrumpir la comunicación que antes no había. Pero en ese sentido es la ubicación de en qué contexto se emite el proceso de comunicación, la interacción entre las personas, bajo qué características asume y cómo debe ser el mensaje que uno está. Pero, y mientras el receptor no devuelva, no responda sobre el mensaje que yo doy, sigue siendo receptor, ¿sí? Mis perros a esta hora se les ocurre ladrar. Entonces, si yo vuelvo a releer la carta, sigue siendo receptor. Si yo después de 2 años te escribo, te contesto porque me acuerdo que me faltó decirte algo, ahí soy emisor yo y el receptor es el que escribió originalmente la carta. Por eso aquí en el último punto dice, la comunicación también es intercambiable, es móvil, eso se llama el feedback, la retroalimentación, y produce que circule el proceso de comunicación, ¿no? Los mensajes que se emiten. Ahí está la característica. Una carta sería, el receptor emite, por ejemplo, la televisión. Ese es un ejemplo de donde uno puede ver un noticiero y escucha la noticia, pero no interactúa con el periodista que está dando la noticia, entonces el mensaje es unilateral, está haciendo ruido ahí, pero no hay una interacción. Si vieran, ahora que se leen por Instagram las cosas, los mensajes, y leyeran mi mensaje que yo interactúo, ahí habría un mensaje, de alguna manera, una devolución en la comunicación, ¿sí? Pero básicamente los ejemplos que les pongo tienen que ver con poder pensar que este esquema son los componentes básicos, pero en la realidad funcionan de manera dinámica, interactúan, y van a aparecer elementos que no se han considerado en ese primer esquema de la comunicación. El otro componente, lo que está en el medio de emisor-receptor o enunciador y enunciatario, como dicen los enfoques más nuevos, está las características que asume el mensaje y el código. ¿Qué sería el código? El mensaje, ¿qué sería mensaje y qué sería código? A ver si se acuerdan de lo que han visto ustedes en las otras materias. El mensaje es la información que se transmite. El mensaje sería la información, lo que se está diciendo, sí, lo que se está diciendo. ¿Y el código? La manera en la que lo transmite. La manera en que lo transmite sería, después lo vamos a mirar con la característica, pero sería el lenguaje, ¿en qué lenguaje? ¿Sí? Visual, escrito, oral, icónico. Lo visual se llama icónico. Por ejemplo, esta pipa acá evocaría un código, ¿no?
Entonces, el mensaje es el contenido de la información que se elabora por signos, o sea, que sería la grafología, lo que uno aprende cuando ingresa a la escuela y le enseñan la forma de las letras, y que estas letras unidas forman una palabra, y esa palabra evoca algo, que un signo, un símbolo, que es una representación que tenemos todo en la cabeza, ¿no? Entonces el código tiene que ver con este lenguaje que evoca el dominio de una lengua, el dominio de un signo lingüístico compartido, que para nosotros es lo mismo, representa lo mismo. Todos vemos una pipa ahí, en la imagen. Sí, profe. ¿Es una pipa o no es una pipa? Bueno, si yo les digo, ya harto, hay algunos ahí que están de cursos anteriores, siempre me repito, pero porque es el ejemplo más claro que me pasa a mí acá todos los días, que no soy riojana, y a veces voy a comprar y pido un aragán. ¿Qué me dan? Un secador. ¿Vos sos de dónde? De La Rioja. Un aragán, ¿para quién más un aragán es el secador? Para mí no me parece. Los jujeños decimos aragán al secador, no decimos nada. A mí, por ejemplo, cuando vine a La Rioja no sabía lo que era un champi. A ver quién pone acá. Por ejemplo, para mí nunca en la vida, supe que a la Juanita le dicen champi, es Juanita. Y yo ni idea. Pensaste, bueno, les doy un ejemplo de la bebida. Siempre ustedes lo conocen al ingeniero Feinstein, pero siempre lo conversamos sobre lo mismo. Una vez que me cuenta que había ido a pasear yo soy de Jujeña, había ido a pasear a Salta y a Jujuy, y habían llegado una siesta a pasear, y veía allá en el norte, si alguno conoce, estará, en todos los kioscos, en vez de decir Fernet con coca, dice coca y bica. Coca y bica, hay coca y bica, coca y bica. Y bueno, llegaron y fueron a pedir 4 coca y bica, y les dieron los paquetes de coca con bicarbonato, y él creía que era un sándwich, una Coca-Cola con un sándwich. ¿Qué significaría ahí en el tema de la comunicación? Acá no venden coca y bica, salvo por los portales donde hay muchos jujeños está, pero es una costumbre de coquear y el bicarbonato, y por eso lo venden así. ¿Qué sería para la comunicación? Para el signo. ¿Algunos tiene alguna idea? Están mudos, porque eso va a ser un ejemplo que van a tener que poner en algunos de los ejercicios que vamos a hacer. Aquí en esto que les estoy, ahí dice, profe, que traigo a un signo referencia. es una realidad. Por tanto, sería otra realidad de las personas, una diferente cultura. Bien, ahí está, por ese lado va el análisis que no aparece en este esquema, pero que lo agregamos después cuando hablamos de competencias comunicacionales, y es para poder entender mucho de los mensajes y comprender los signos, es necesario comprender dónde se configura nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo real? Esa era una palabra que lo habíamos visto en ingeniería y sociedad. ¿Qué es lo real? Y decía que lo real es una representación de alguien que el poder hace sobre lo que es la realidad. Que eso es un poco el conocimiento. Y la cultura determina mucho de lo que los signos representan. Que acá digan, a la Juanita le digan champi, es un regionalismo, es algo cultural, y todo el mundo conoce al champi de esa manera, y si va a Jujuy, a otro lugar que lo llamen de otro modo, aunque hablen de lo mismo, no se van a entender, porque cada uno evoca en la representación, en el pensamiento que tiene, un signo distinto. A mí nunca había escuchado la palabra champi, por ejemplo. Ahora ya lo he incorporado.
Pero en este sentido, eso puede generar conflictos, por eso es importante pensar sobre las determinaciones culturales. Yo no entiendo a los riojanos todavía, sobre las determinaciones culturales y la fuerza que tiene la cultura en la determinación del pensamiento, de la comunicación y de comprender algunos aspectos de esto. Cuando en Ingeniería de Sociedad hablamos de paradigma, ¿se acuerdan que teníamos el concepto de paradigma? Y decíamos que el paradigma de alguna manera son maneras de pensar, son maneras de hablar, generan lenguajes, pensamientos, temáticas en una comunidad científica sobre la otra, y un poco la cultura funciona como un paradigma de esta manera. Presenta ciertas cosas que cuando uno se va a otro lugar adquieren otra significancia, hay que saber comprender. Bueno, últimamente en las vacaciones y es todo, me hice muy fanática, no fanática, pero he visto muchas de las series estas coreanas, dorama, que se llaman ahora coreanas, y sorprende ver las costumbres para la comida, ¿no? Cómo comen con la mano, que andan descalzos. Bueno, uno si fuera a ese lugar no podría, tendría que aprender de nuevo un montón de cuestiones de la comunicación, o cuando están hablando que se tienen que agachar así para saludar como silencio, tan distinto que determina sus formas de comunicación. Los códigos con los cuales se comunican, los mensajes que se construyen, eso es un poco a nivel de lo cotidiano, pero también funciona en las comunidades profesionales. Siempre les digo, fíjense cómo ingresan ustedes ahora y ya a medida que vayan avanzando en la carrera van a adquirir todo la forma y el ser ingeniero que uno asume, que se asume. Entonces, el código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí, combinan mediante reglas. Sería un código, es el castellano, el español, lo que todos hablamos. Si uno aprendiera otro idioma, sería aprender inglés, el portugués, es la lengua, ¿sí? Puede ser verbal, no verbal o gestual, la música, determinadas simbologías que tenemos, imágenes, los carteles que son como universales para la cartelería, los mensajes icónicos, etc. El medio del... ¿Sí? Una pregunta. Bueno, creo que sonará algo tonta, ¿no? Pero lo que las personas así que no pueden, o sea, las personas mudas, cuando se comunican con las manos, sería Ese es un código. ¿Referente al idioma al que están hablando o es universal? Como que eso no lo tengo claro. Es un código, la lengua de señas es un código que tiene simbologías universales, pero obviamente hablan en castellano. La palabra asume el código del castellano, pero hay simbologías que son universales para representar, porque es un código lingüístico, la lengua de señas, igual que el braille. Pero cuando uno o sea, la A, cualquiera sea el idioma en el que se hable, tiene determinado símbolo o determinada manera de escribirse, nada más que luego se traduce al idioma con el cual uno se comunica, ¿no? En inglés, en portugués, en castellano. Pero es un código, es una lengua especial, la lengua de señas. Hay simbologías eso universales. nunca lo llegué a saber porque me he fijado que había una forma de comunicarse de lenguaje de señas en español, otra en inglés, otra en coreano, y creo que también me fijé otra en ruso y nunca las llegué a entender porque claro. había Sí, ciertas diferencias, pero eran algunas casi iguales. Hay algunas que son universales, hay algunas simbologías de las manos que son universales, y luego piensen que ahora en el tema de la lengua de señas, que la verdad que la comunidad de sordos es muy grande, La Rioja, yo trabajo en educación especial, por eso por ahí uno tiene que aprender ciertas cuestiones, es muy grande. Ahora está también el bilingüismo, se llama, ¿no? Que es en realidad el que tiene un problema auditivo por su problema de audición hace que no hable, pero no es que tenga problema para hablar,
nada más que al no escucharle se le dificulta, y por mucho tiempo hubo una tradición en la cual, vieron que le decían sordo-mudo, y no son mudos, pueden, nada más que hay que hacer todo un proceso de trabajo para que pueda reeducarse el habla, y hay una forma que es el bilingüismo, es poder comunicarse con las manos, y algunos pueden articular palabra o leer los labios. Así que el lenguaje de señas es un código universal, pero cuando aprende a hablar, habla en el idioma con el que nos estamos comunicando. Si alguno tiene la oportunidad de escuchar a alguien que es sordo, que habla así como medio raro, hay toda la palabra hace y habla, gesticula mucho, por lo general tiene un problema de audición. Una sordera leve o tiene que ver con esto del bilingüismo. Pero como para que vean que el tema del código y de la comunicación es mucho más amplia que solamente poder leer y escribir un mensaje, ¿no? Porque hay múltiples formas que adquiere según las culturas también. Cuando uno ve los chinos cómo escriben, que tienen otras convenciones para la escritura, ahí está fuerte la idea de que la escritura, la lectura son prácticas sociales. O sea, no es universal que todos tengamos esta forma de escribir. Pero bueno, es un poco, sería un lenguaje icónico, que lo vamos a mirar cuando veamos las competencias comunicacionales, porque tiene que ver con esto. Hay gestos, que sería un lenguaje, me voy a adelantar, que sería un lenguaje paralingüístico se llama. Hay gestos que son como conocidos por todos, universales, y convenciones universales, como si fueran las reglas de tránsito, ¿no? La cartelería de las reglas de tránsito, que son casi todos lados tienen igual. Pero si uno hace así con la mano, te veo y te hago así, ¿qué significaría? Que se apure. Apúrate, sin decírtelo, esa es una convención aquí en la China, es una convención, un ratito, cuando pedís la cuenta y le haces la señal al mozo, esas son las convenciones de lo paralingüístico, se llama, ¿sí? Que son como aspectos culturales y convenciones universales, para que acompañan la comunicación y la refuerzan. El canal es el medio físico por el que se difunde el mensaje, que hay un poco, tendría que ser, bueno, es una carta, es un cuaderno, es la televisión, es la radio, es la palabra, es a través de qué medio uno trabaja el mensaje, ¿no? Todos los canales artificiales son todos los aparatos tecnológicos, todos los dispositivos tecnológicos que nos acortan las distancias o que nos permiten. Creo que la comunicación también ha sufrido cambios, producto de los avances de la tecnología de los celulares y del internet, también ha hecho de que tengamos que repensar un poco todas estas cuestiones sobre la comunicación, ¿no? Pero el teléfono, el correo electrónico, antes el tirar una botella al mar y que lo lean de acá a 10 años, bueno, eso sería un canal distinto, pero es un canal sobre la comunicación, como componentes básicos. Y el último punto es, acá dice la situación, pero sería la definición de lo que es una situación comunicativa, ¿sí? Todo esto que hemos trabajado sobre emisor, receptor, medios, mensaje, lo tengo acá al final. Lo voy a pasar. Ya les voy a pasar las imágenes, pero sería todo esto que hemos hablado como situaciones o componentes de la comunicación, del proceso de comunicación, están encuadrados, se encuadran en lo que se llama la situación comunicativa o contexto de la comunicación. ¿Qué es la situación comunicativa? Es básicamente el encuadre o el que le otorga sentido a la comunicación y al mensaje. Tiene que ver con esto que por ahí les ponía como ejemplo. No es lo mismo dirigirte a un amigo un determinado mensaje que dirigirte a un desconocido o dirigirte a un profesor, o si fuera tu jefe en el trabajo, aun cuando tuvieras que explicar el mismo motivo, suponte, no puedo ir porque me enfermé.
A un amigo le puede decir de un modo, a comunicar de otro a un jefe en el trabajo, a la universidad de otra manera. La situación comunicacional determina. Y también determina la situación a veces el canal, o sea, no es lo mismo poner en un papelito un mensaje que escribir un mail, hacer una carta, redactar un informe sobre alguna situación que uno tenga que hacer, detallar situaciones, ¿sí? Así que la situación comunicativa es el encuadre de la comunicación, lo que le otorga sentido a la comunicación y lo que hace que pueda pensarse qué característica debería asumir este proceso de la comunicación. Esto lo van a tener en textos y también los van a tener subido en el aula, ¿no? Ahí, ¿para qué sirve pensar en esto de la situación comunicacional? Sirve para pensar de que a veces, aun cuando uno considera todos estos aspectos en la comunicación no es exitosa. Algo se genera un teléfono descompuesto, en algún punto no se llega a un acuerdo, no se comprende bien el mensaje, algo sucede y entonces para pensar en lo que son los ruidos de la comunicación. Ese es un punto que creo que ya lo tienen en el texto que está subido ahí, los ruidos de la comunicación, lo vamos a trabajar la semana que viene, pero es para pensar qué ruidos puede haber para que alguien no entienda, ¿sí? Esta situación. Les voy a poner un ejemplo de un ruido. ¿Qué es esto? ¿Qué símbolo es? ¿Qué señal es? ¿Qué dirían ustedes? Yo lo relaciono con el rock, profe. Con el rock, bien, bien. Tu referencia es el rock, bien. ¿Qué más? A ver, aquí alguien escribe. Bueno, ese que pone son unos cuantos de acá. Digan la palabra, ¿qué es? También puede ser tomado como cuernos. Bien, sí, son como cuernos. Bueno, estaba hablando Elías recién, bueno, esas son las referencias. Si uno cuando pensábamos recién en los códigos o en esta cuestión de lo que significa la imagen, el código, la secuencia de signos y símbolos que uno está y con qué se referencia en la cabeza, esa referencia tiene que ver con nuestros contextos más cercanos, con lo que uno habla cotidianamente, con lo que sería lo que en la escuela decimos conocimientos previos, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, Elías seguramente consume rock, hay remeras que tienen este símbolo, no me acuerdo cuál es el grupo de música que hace y le falta la lengua ahí, pero bueno, con el rock. Aquí sí, el cuerno, hay hasta canciones que uno hace el símbolo cuando va a una fiesta y canta con esto, pero en realidad habían traído lo de la lengua de señas. Este símbolo de lengua de señas así es amor. En el lenguaje de los sordos, esta simbología, el hacer esto, es amor, significa amor. Vean cómo una imagen, un código visual, porque es un símbolo visual, es un lenguaje, un paralingüístico, puede tener, dependiendo el contexto, la situación de la comunicación, acá está aislada, si hubiésemos trabajado sobre la lengua de señas y le mostraba esto, porque le ibas mostrando determinadas, para que aprender hubiese tenido sentido, pero descontextualizado puede tener interpretación en función de las referencias que uno tiene de sus lecturas, ¿no? Para que vean cuál es el concepto entonces de la situación de comunicación, qué sucede cuando uno a veces descontextualiza ciertos mensajes, no puede leerlo como en el contexto que este mensaje se produce, puede haber malinterpretación, pero esto es amor en lengua de señas. Y lo más importante es esto, que a veces uno se referencia para la comprensión, para la elaboración de mensajes, con la propia experiencia o el contexto más cercano de socialización, su cultura, sus conversaciones. Por eso siempre es necesario esto de tener en cuenta quién es el receptor del mensaje, qué características tiene, etcétera. Justo venía, me acordé que la imagen estaba, así que está.
para que tengan, esto va a estar, esta plaquita va a estar para la actividad en el foro. Aquí hay unas imágenes que vamos a analizar ahora, pero yo les voy a subir otras y van a tener que elegir alguna de las imágenes y empezar a hacer el análisis ¿sí? Donde van a tener que buscar en estas imágenes, bueno, un poco esto, quién es el emisor del mensaje, quién es el receptor, si es un receptor único, o sea, único sería si es una sola persona la que va, yo, María Eugenia, le mando un mensaje a Neri, por ejemplo, sobre la situación que él tiene con redacción de informe, supónganse. O es múltiple, yo, María Eugenia, les mando un mensaje a todos los estudiantes del primer año que están cursando redacción de informe. Si la comunicación es unilateral, o bilateral, sería unilateral, es si solamente yo les doy como un comunicado y quedó ahí, o ustedes deben responderme, dependiendo de la situación que analice, deben responderme y se convierte en una conversación que se retroalimenta, que tiene un fin. ¿Cuál es el código que se utiliza? Si es verbal, si es escrito, si es icónico. Icónico sería visual, ¿sí? Lo visual. ¿Por qué canal, por qué medio físico se transmite el mensaje? Por cómo recibe el mensaje el receptor, por los ojos, por el oído, ¿sí? ¿Qué mensaje, cómo se puede modificar el mensaje, cómo escribirían el mensaje de otro modo, cuál es la situación de comunicación, qué ruidos podría haber, eso lo vamos a ir, vayan haciendo las primeras preguntas, esto lo vamos a ir agregando cuando veamos ruido, y lo de ruido lo vamos a dejar porque tiene justo 2 preguntas ahí. Pero les doy un ejemplo de la imagen, esta imagen. ¿Quién sería el emisor y quién sería el receptor aquí? El emisor, supongo que sería el autor del libro. Ajá, ese podría ser un emisor, bien. Pero en la situación que ves, La niña más grande. ¿cuál es la situación de comunicación? ¿En qué contexto se da esto? Estamos suponiendo, porque todo es un recorte sobre imágenes, sobre la realidad de lo que sucede. Estamos suponiendo. La niñita le está leyendo el libro a la... Ajá. La hermana, pueden ser 2 hermanas, la mayor le está leyendo un libro a la más chica, ¿no? Ni siquiera se puede ver bien, no parece ser un libro infantil, o sea, si uno tuviera que hacer un análisis objetivo, no pareciera ser un libro infantil porque parece que es como una cosa como más de adulto, pero la nena hace como que lee a la más chica, y ahí está, bien, el emisor y el receptor, la hermana mayor, supónganse, la hermana menor. Este ejercicio también es para que ustedes vean, van a tener que elegir una imagen, cómo a veces la interpretación de las imágenes, las lecturas que uno hace sobre escenas o situaciones de comunicación determinadas, tienen un filtro desde las referencias que uno tiene, ¿sí? Sobre sus propias referencias culturales, sociales, propias interpretaciones. Ahí la otra pregunta sería, ¿cuál puede ser el mensaje? Le está leyendo el libro, así que le puede estar inventando un cuento, supónganse. ¿Cuál es el medio del mensaje? Oral, porque la está transmitiendo, la está leyendo, ¿no? Le está leyendo, entonces el medio es oral, ¿sí? Aunque haga que está leyendo, el medio es oral. ¿Y dónde recibe el mensaje? ¿Con qué sentido recibe el mensaje? Sentido de percepción, ¿no? ¿Con qué sentido recibe el mensaje la hermanita? Con el oído. El oído. Bueno, un poco de esto hacemos un ejercicio como más amplio, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? Capaz que le está inventando con ese cuaderno de estar leyendo Caperucita, ya los niños no leen Caperucita, ven Frozen y todos esos dibujitos nuevos, así que capaz que le inventa una historia sobre eso, pero un poco es para que vean que van a tener estas preguntas y va a haber ciertas imágenes para que ustedes puedan hacer el análisis de la situación de comunicación, ¿no?
y plantearlo. Estas, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? Una señalización. Es una señalización, sí, si uno tuviera que analizarla en una situación, una indicación. Supónganse que uno tuviera que leer, para que puedan pensar la fuerza que tiene lo cultural en muchas cosas. Esta es una señalización que es una flecha, ¿no? Que puede decir va para allá, va para acá. ¿A quién va dirigido el mensaje? Para el que la vea. Al que la vea, que puede ser, si está en una calle, todo aquel que pase por esa calle. Supónganse que tuviéramos que hacer un análisis en otro año, no recuerdo si fue el año pasado o en otro año anterior, tenían que hacer como un análisis objetivo y analizar elementos culturales, ¿no? Pero, por ejemplo, si hoy tuviera que, me mostraran esta foto y tuviera que hacer un análisis, podría decir que hoy, ante la situación que vivimos, esto no es, esto es viejo, pero ante la situación podría ser esas flechas de señalización que están pintando en toda la ciudad para circular con el COVID y la distancia social. Vieron que ahora están los pies para allá, o el que va por un lado, el otro va por el otro sentido, podría ser en el marco de eso. Pero también las interpretaciones tienen que ver con esto que nos pasa cotidianamente, con nuestras referencias, etcétera, etcétera. Bueno, era un ejemplo para decirles cómo va a ser un poco, para tener otras imágenes variadas, que sin palabras, en las cuales ustedes van a tener que ponerles la interpretación desde las interpretaciones que ustedes puedan hacerlas, ¿sí? Desde sus consideraciones, de los análisis que puedan suponer. Luego le vamos a ir agregando, a medida que vamos trabajando, algunas cuestiones que hacen a tipos de lenguajes y de géneros que trabaja la publicidad. Por ejemplo, esta imagen hoy, ¿a qué podría referenciarse? A la educación virtual. Ah, tal cual. Y esto es antes de la pandemia, así que esto no tenía nada que ver con la educación virtual, era capaz que tenía que ver con alguna cosa, pero no con esto que hoy estamos todo el día invadidos con esta presencia, ¿no? Pero para que vean cómo las situaciones de comunicación a veces son leídas desde las propias referencias que uno presenta como sujeto social y que son prácticas sociales. Esta es otra actividad que la verdad que es lo que se extraña. Llevamos 145 días o más aislados, así eran las clases en alguna época, que no sé cuándo volverán a ser igual, pero uno tuviera que hacer un análisis y diría, esto es prepandemia, y esa es una lectura desde el hoy y no desde el momento en que fue sacada la fotografía. Perfecto. Para ir terminando, que este es solo introductorio, esto se complementa con, va a estar subida el tema de la tarea, yo les voy a transcribir con las imágenes, pero es un poco lo que les dije, van a tener una imagen y van a tener que ir haciendo como algunas referencias para hacer un análisis, elegir alguna de ellas y hacer un análisis y compartirlo para estar. Como para ir cerrando esta primera clase como de encuadre de lo que va a ser nuestra tarea en esto, que la verdad que voy a intentar de que lo pongamos a hacer lo más dinámica que se pueda, es cuando se piensa en los elementos de la comunicación, que es la primera diapositiva que se trabaja, lo que falta, lo que le agrega al análisis, las últimas teorías comunicacionales, los últimos estudios sobre la comunicación, es la competencia comunicativa, ¿no? Y dice que un poco es lo que más debemos fortalecer en las formaciones profesionales, en el mundo académico, y que tiene que ver con que es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Y una comunidad de habla sería un grupo profesional, es una comunidad de habla. Los ingenieros, los médicos, los docentes, vamos adquiriendo en la socialización del oficio, en la formación, determinados lenguajes que uno tiene que vamos compartiendo como códigos y trabajo.
Una comunidad de habla sería, hay una manera de ser y estar con los amigos, otra con la familia y otro en el mundo social que uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Sería esto. Hay que respetar un conjunto de reglas que son de la gramática, reglas lingüísticas, y no solamente cómo se escribe una palabra, sino también los usos de esa lengua, en función de el contexto sociohistórico, el ejemplo del champi, el ejemplo del aragán, del símbolo del amor en la lengua de señas, que es, no es solo conocer el signo, sino los usos en función de los contextos. Aquí, por ejemplo, no tener un dominio de la gramática de la lengua, horrores de ortografía, digo horrores porque a veces son horrores, les voy a poner, voy a achicar un minutito esto a ver si puedo escribirles, pero les voy a mostrar un cartel. A ver si puedo escribir acá, y ustedes me van a decir si se entiende el mensaje. Buen día, hermanito. Yo vivo acá por el lado del... Esperen un minuto, está en español, Yo tengo un problema con el teclado de mi computadora, hablando de comunicación. Bueno, una vez viendo Canal 9, vieron que a las 10 de la noche, a las 10 de la noche tiene que poner el horario de protección al menor. Ponen una pantalla, esta película ha sido clasificada como y toda la leyenda. ¿Qué tiene de error ahí? La C. Error ortográfico. La C y la A. Ajá, Le falta una H y es una S. Esto no es, si uno es ácido. Podría decir que quiso poner la palabra ácido y no la palabra ácido, porque debería haber sido del verbo del haber, tendría que haber sido, como bien dicen, ácido, clasificada, del haber y del ser, ¿sí? Pero bueno, a veces estos son errores gramaticales que cambian el sentido. Uno puede entenderlo porque completa la información nuestro cerebro, pero miren, estos son errores. A veces el uso de las palabras que uno la aprende y la quiere poner con propiedad, a veces se la usa descontextualizada y pierde el sentido original del que trabaja. En ese sentido, es lo que les decía en esta primera parte de la competencia comunicacional, comunicativa, cuando dice, es respetar este conjunto de reglas ortográficas, pero también los contextos de uso de esas reglas. Entonces, la competencia comunicativa, ya les voy a decir cómo los quiero pasar para allá, no la estoy viendo porque no puedo pasar. Bueno, mi teclado es en inglés, así que ese es mi problema a veces con el teclado, solo lo puedo usar yo, porque el teclado está en inglés y yo escribo en español, así que las letras no coinciden con los símbolos que tiene el teclado por lo general. Hablando de comunicación. La competencia comunicativa es un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten entenderse. O sea, hay que saber el idioma para poder comprender la comunicación, no solamente escribirlo, y cuando uno lo escribe también tiene que conocer para poder trabajar. Conocer las variedades lingüísticas sería estos regionalismos, o pensar que puede haber modificaciones en ciertas cuestiones en función de los contextos, y eso es determinante la cultura. Poder saber de que no es lo mismo hablar de determinadas cosas con los conocimientos, el nivel cognitivo de las personas y también la edad, ¿no? Que es un poco de consideraciones de la psicología. Poder trabajar aspectos de lo paralingüístico, que son estas simbologías universales que nos permiten, bueno, eso agrega el concepto de competencia comunicativa. Es poder pensar no solo en los rudimentos de aprender a
escribir correctamente, a hablar correctamente, sino a saber usar el lenguaje correctamente, y esto lo vamos a ver en las unidades más adelante, cuando son las funciones, como cuando yo quiero transmitir una orden, cuando quiero pedir un favor, cuando quiero generar una emoción, son las funciones del lenguaje, y que cada función luego se traduce en un género discursivo, una forma de redacción determinada que uno aquí en la universidad, por excelencia, se usa la argumentación, un poco la explicación, y el género es el académico, ¿no? Y por eso vamos a tener que incursionar mucho ahí para tener que aprender o considerar que a partir de ahora hay que usar ciertas, ya les voy a subir al aula, que son maneras de hacer citas de autores, las normas APA, maneras de hacer citas de autores, la presentación de los trabajos tiene que tener ciertas características, etc. Entonces, en lo que respecta a las competencias comunicativas, que son la lingüística, es el idioma, la pragmática sería esta cuestión de la lengua, las funciones del lenguaje y la comunicacional, donde está lo cultural, donde está lo psicológico, donde está otras determinaciones ahí, van a decir, esto tiene que ser compartido entre emisor y receptor, porque si no son compartidas, yo hablo en castellano y el otro me habla en inglés, no vamos a poder entendernos. Yo doy una orden y el otro se ríe porque no entendió, no estoy dando el mensaje bien, hay un problema de comunicación, ¿sí? Entonces, un poco esta es el encuadre para el trabajo, el inicio de la tarea. Voy a dejar de compartir. Yo les voy a subir el lunes hay clase, no, 17 de agosto. No, pero fue feriado. No, feriado, porque ahora decían que no querían poner feriado, pero calculo que en la escuela van a dejar por lo menos el feriado. Bueno, escuchen. Ya les subí un texto, nos faltaría abordar lo de los ruidos, lo vamos a trabajar la semana que viene. Les voy a subir el Power con algún otro texto, si falta alguna información, pero más que nada ya va a haber una actividad que va a ser la presentación, como ha sido la de la actividad de Ingeniería y Sociedad. Van a volver a presentarse, pero vamos a focalizar en dos consignas. Una, que es qué escribe y qué lee un ingeniero, para poder ir pensando qué sale de ustedes y ver si podemos, desde lo que ustedes ponen, definir qué tareas, qué producciones vamos a hacer en estos meses que tenemos por delante, y luego trabajar con una secuencia de imágenes que voy a subir, como las que les fui mostrando algunas imágenes, elegir una y empezar a hacer el análisis, como de descomponer los elementos dentro de la imagen, ¿sí? Vamos a tener esta semana para el trabajo y la semana que viene, pero si pueden ir avanzando, mañana ya va a estar la actividad en el aula. Ahora les voy a buscar otras imágenes de las que les compartí distintas. Si pueden ir avanzando, así podemos ir pensando en la clase del próximo martes, avanzamos en algunos aspectos de lengua y ya vamos viendo la producción de los textos, ¿sí? Vamos a ir directamente a cuestiones más de que ustedes sean los que tengan que ir elaborando cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, de mi parte no tengo ninguna pregunta, profe. Bueno, lo más importante es que sepan que todo lo que vamos a trabajar va a ser lo que está en el aula, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, la idea realmente, hablar de la lengua y de cómo escribir es difícil si no se hace, ¿sí? Así que vuelvo a decirles, por favor, trabajemos juntos, subamos cosas al aula, y en la medida en que podamos ir viendo ese tipo de actividad, a lo mejor podemos ir teniendo presenciales una vez a la semana, o nos vamos viendo el tema para que ustedes puedan producir y no sea esto un soliloquio. Bueno, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene,
y ya les subo la actividad. Cuando esté la actividad, les aviso cualquier cosa por un mensaje, así se comparte en el grupo cuando ya esté listo. Ok, profe. Bueno, cuídense, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe.